Para resolver una desigualdad en una variable, necesitaremos otras propiedades a las ya vistas. En este video presentaremos otras propiedades y la manera de usarlas para resolver algunas desigualdades en una variable. La resolución de desigualdades en una variable o inecuación tiene muchas similitudes con la resolución de ecuaciones. Una idea que se repite es ir transformando la desigualdad a resolver en otras equivalentes, de tal manera que la última sea fácil de encontrar el conjunto solución. ¿Pero qué quiere decir que dos desigualdades en una variable sean equivalentes? Dos desigualdades son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que podemos efectuar de tal manera de conseguir otra desigualdad equivalente? Necesitamos establecer las propiedades para empezar a responder la pregunta. Es importante que no solo te memorices las propiedades, leyes o reglas que te presentamos. Busca también comprender para qué sirven, cuándo se emplean, para que al final seas capaz de utilizarlas en el momento adecuado. Pasemos a establecer las leyes o propiedades de las desigualdades. Basadas en lo que se le hace a un miembro de la desigualdad, se le hace al otro miembro. La primera ley es conocida como la ley aditiva y establece que si se suma o se resta un número c a ambos lados de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no se altera. Esto es, si la desigualdad A menor que B es cierta, entonces la desigualdad A más C menor que B más C también es cierta. Veamos que efectivamente en la práctica se cumple esta ley. Por ejemplo, menos 2 es menor que 3. Si sumamos 3 a ambos miembros, en el lado izquierdo se obtiene 1 y en el derecho 6. Efectivamente, la desigualdad menor que se sigue cumpliendo. Veamos este otro ejemplo numérico. 3 es menor que 5. Restemos 8 a ambos miembros. Entonces en el lado izquierdo queda menos 5 y el lado derecho es igual a menos 3. Menos 3 está a la derecha de menos 5 en la recta real. Por tanto, menos 5 es menor que menos 3. El sentido de la desigualdad no cambió por haber restado la misma cantidad a ambos lados de la desigualdad. Nosotros usaremos esta regla para resolver desigualdades. Por ejemplo, en la desigualdad x menos 4 menor que 5. Para que la x quede despejada, sumamos 4 a ambos lados de la desigualdad, ya con el respaldo que el sentido de la desigualdad permanece igual y queda una desigualdad equivalente a la anterior. En desigualdades conviene muchísimo aprender esta forma de trabajar. Lo que se le hace a un miembro se le hace al otro miembro, cuidando el sentido de la desigualdad. Sin embargo, siguen valiendo la forma de trabajar de ecuaciones. Esto lo llamamos la aplicación de la regla 1 o la propiedad de transposición, que dice que si un número está sumando en un lado de la desigualdad, pasa al otro lado restando, sin cambiar el sentido de la desigualdad. Similarmente, si un número está restando, pasa al otro lado sumando, sin cambiar el sentido de la desigualdad. Fíjate que esto es cierto en el ejemplo que acabamos de hacer. 4 estaba restando en el lado izquierdo, y vemos que una desigualdad equivalente a la original es con el 4 sumando en el lado derecho. Así que podemos ahorrarnos el paso intermedio, diciendo que
4 estaba restando, pasa sumando al otro lado. Esta transposición se sigue cumpliendo con expresiones en la variable, pues en definitiva, ese término es un número real. Veamos la siguiente desigualdad. Sabemos que el término 2x está sumando, pasa restando al lado izquierdo. Al sumar los dos términos semejantes de la izquierda, queda la desigualdad x menor que 5. Esta desigualdad es equivalente a la primera, y por cierto, la solución de esta es evidente. Son todos los números estrictamente menores que 5. La ley multiplicativa establece qué pasa cuando se multiplica o divide ambos miembros de una desigualdad por un mismo número. El enunciado tiene dos partes. Una considera números positivos y otra números negativos. Veamos la primera. Si multiplicamos o dividimos por un número c positivo ambos miembros de una desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia. Es decir, si tenemos que a es menor que b y c es positivo, entonces la desigualdad a por c menor que b por c es cierta. Veamos que efectivamente esto se cumple con cualquier par de números. Por ejemplo, 6 es menor que 8. Si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por 2, los resultados son 12 y 16, que siguen conservando la misma relación de desigualdad. Similarmente, si dividimos entre 2 ambos miembros de la desigualdad, la regla se cumple. 3, que es el lado izquierdo, es menor que 4, que es el lado derecho. Esta ley se cumple con cualquier par de números de la recta real. Por ejemplo, para dos números negativos. Menos 6 es menor que menos 3. Recuerda que menos 3 está a la derecha de menos 6 en la recta real. Y por tanto, menos 3 es el mayor. Si multiplicamos ambas cantidades por 2, o por ejemplo dividimos ambas cantidades por 3, al hacer las cuentas de ambos miembros, nos damos cuenta que el sentido de la desigualdad se mantiene. Esta regla nos servirá para resolver desigualdades. Por ejemplo, si en un miembro de una desigualdad en una variable hay un solo término en x, con 2 como factor, entonces podemos dividir ambos miembros por 2, manteniendo el sentido de la desigualdad y obteniendo una desigualdad equivalente a la anterior, donde x está despejada. Decimos que son equivalentes, pues si x es una solución de la primera, entonces la desigualdad es cierta, y hemos hecho una operación en que el sentido de la desigualdad se mantiene. Por tanto, ese valor de x sigue siendo solución de esta última. Usando otra vez la ley multiplicativa, podemos concluir que las desigualdades son equivalentes. Si observamos los pasos efectuados, podemos sacar conclusiones para trabajar más rápido. Si una cantidad positiva está multiplicando todo un lado de la desigualdad, pasa dividiendo a todo el otro miembro de la desigualdad, manteniendo el signo de la desigualdad. También se puede verificar que si está dividiendo todo un miembro, puede pasar a multiplicar a todo el otro miembro, manteniendo el sentido de la desigualdad.